Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta mañana de jueves, 34 minutos ya sobre las 11 de la mañana, acompañándoles con las noticias y también poniendo blanco sobre negro en algunas de ellas. Hablábamos esta mañana sobre la suspensión del servicio de hemodiálisis en la zona sur de Fuerteventura y para conocer los detalles en profundidad hemos invitado al director de área, Tomás Marcial Pérez, que de nuevo ha venido de forma muy cercana y transparente para darnos sus explicaciones. Gracias Tomás. Por invitarme. Bueno, vamos a ver, el servicio de hemodiálisis, antes que nada, ¿dónde se está prestando en el sur de Fuerteventura? Bueno, el servicio se presta en Morrojable, teníamos un centro contratado, hay que ver... ¿Un centro privado? Es un centro privado, efectivamente, es un centro que contratamos en el año 2018, por parte del anterior director de área, predecesor mío en mi etapa anterior, Miguel Rodríguez, Sí. Negoció la puesta en marcha de ese centro. Yo firmé el primer contrato de ese servicio, y lo que contratábamos en ese momento era un servicio de hemodiálisis externa extrahospitalaria en un club de hemodiálisis externo, es decir, de una empresa en el sur de Fuerteventura, para aquellos pacientes que por parte del servicio de hemodiálisis pudiese derivar allí cumpliendo una serie de condiciones. En ese primer momento pues contratábamos 5 plazas máximas y bueno, en principio ese fue el inicio y el arranque de ese servicio, que después perdimos un poquito de la pista con la llegada del COVID y con toda esta época anterior. Nuestra llegada en el mes de agosto pues nos encontramos con un servicio que había cambiado notablemente su fisionomía con respecto a lo que fueron sus inicios. Ese club de hemodiálisis, que en principio era turístico y al que acudían nuestros pacientes derivados del servicio de hemodiálisis, pues había abandonado un poco la línea turística y prácticamente se mantenía exclusivamente con pacientes nuestros. Nuestros pacientes en principio han ido oscilando entre 4 y 6 pacientes, en algún momento es superior por encima, muchas ocasiones por debajo. Lo cierto es que a lo largo de los 6 años de vida de ese servicio, de esa prestación de servicio en el sur de nuestra isla, han pasado 12 pacientes por ahí, es decir, solamente se ha atendido a 12 pacientes del servicio de hemodiálisis en el sur de nuestra isla, porque hay que decir que en el momento de la puesta en marcha no acudieron a ese servicio todos los pacientes del sur de nuestra isla. Es decir, cuando en su momento se decidió esa puesta en marcha, se envió a aquellos pacientes que reunían una serie de condicionantes en cuanto a su estado de salud y además que tuviesen intención de ir, porque lo que se les veía que es un hecho voluntario. De hecho, a día de hoy, 2024, todavía hay pacientes de esa época, 3 pacientes que nunca acudieron al servicio de hemodiálisis del sur. Cuando nosotros entramos en agosto, nos pidieron una primera reunión con el servicio porque nos encontramos en una situación en la que, aparte de que nuestros pacientes eran reducidos o poca cantidad en el sur, la empresa nos venía a informar de una serie de dificultades económicas como consecuencia del bajo número de pacientes y la dependencia nuestra, y además las dificultades que tenían para mantener el alquiler del local, un local que era arrendado, que ellos en su momento arrendaron al propietario de ese edificio para mantener esa prestación en el sur. Eso a nosotros, bueno, nos hizo despertar un poco las alarmas. Acudimos a la dirección de servicio para comentarles que, bueno, que teníamos pendiente una renovación de contrato. De hecho, cuando fuimos a renovar el contrato no pudimos hacerlo por el periodo que nosotros queríamos. La empresa nos decía que un máximo de 6 meses. Finalmente el contrato que se firma el 19 de noviembre para 2 meses y medio, es decir, para finalizar el 31 de diciembre, porque ellos nos decían que no podían garantizarnos la continuidad del servicio ni la disponibilidad del local. Nosotros hemos hecho esfuerzos significativos, desde reuniones con el servicio hasta reuniones con el servicio de infraestructuras, porque lo que sí queríamos eliminar de esa ecuación de servicio, porque lo que sí quiero transmitir es que nosotros hemos estado comprometidos siempre con la prestación, con nuestros ciudadanos del sur, con la prestación de la hemodiálisis, buscar una alternativa que eliminase de la ecuación del problema el local. Y lo que planteamos al servicio de infraestructuras de la consejería es la posibilidad de crecer en Costa Calma, modificando el consultorio local de Costa Calma para acoger ahí, por un lado, el servicio de hemodiálisis y además mejorar la situación de que ya de por sí vivíamos en Costa Calma de estrechez para nuestros médicos en el sur.
En principio, esa propuesta, que la tradujimos en una memoria que enviamos a la consejería en el mes de diciembre, fue aceptada y fruto de ello es un proyecto que en este momento está en redacción por parte de un técnico, de un arquitecto de aquí de la isla, que ya nos ha mandado borradores y que en principio estaba trabajando. Es decir, nosotros, en nuestro interés de conservar la prestación y además buscar una alternativa a no tener que depender de un local externo, lo que decidimos es trasladar, en la medida de lo posible, cuando construyésemos esa ampliación, ese servicio a nuestras instalaciones. Lo cierto es que empezamos el año con esos 4 pacientes que teníamos, porque no tenemos pacientes, es decir, y se producía por parte del servicio el rescate de 2 pacientes por circunstancias médicas. Ahí hay que decir que eso, que puede sonar excepcional, en realidad es una cosa que ocurre con frecuencia. Esos 12 pacientes de los que hemos hablado, que han pasado por ese centro del sur a lo largo de los últimos años, paulatinamente, según va evolucionando su enfermedad o van empeorando sus circunstancias personales, pues pueden ser rescatados por el propio servicio que los ha enviado al Club de Hemodiálisis del Sur para tratarlos mejor. Hay que decir que hay diferencia de medios personales y materiales entre un centro y otro. Y el hospital de referencia es el que tiene la custodia de esos pacientes y el que decide, en función de sus circunstancias médicas, si el paciente tiene que ser rescatado. Rescatamos a 2 pacientes, a nosotros se nos montó un pequeño mini revuelo interno, en el sentido de que nos preguntaban que por qué se rescataban esos pacientes, cuando en realidad es una práctica habitual a lo largo de los años, que además no depende ni de la decisión de gerencia ni de la dirección de área. Es una decisión médica exclusiva del servicio de hemodiálisis, que siempre ha tenido esa potestad y la ejerce sin que nosotros nos enteremos de nada. De hecho, nosotros nos enteramos porque nos llaman algunos familiares. Porque en realidad es un acto transparente dentro del servicio y que ellos ejercen en función de sus facultades. Al final nos quedamos con 2 pacientes, la empresa nos transmitía ciertas dificultades, porque al final, pero no es que los pacientes se haya eliminado el servicio, es que progresivamente los pacientes se han ido comprando al hospital como consecuencia de sus circunstancias médicas. Nos quedamos con 2 pacientes hasta el mes de abril, en el que el servicio nos comenta que tiene la intencionalidad de recuperar al menos a uno de los pacientes, si no los 2, pero que como se da la circunstancia del periodo vacacional de uno de nuestros trabajadores, del facultativo que prestaba servicio por parte nuestra en ese centro, pues que ya aprovechando las vacaciones los traían para arriba y veíamos la evolución de esos pacientes y tomábamos una decisión. Lo cierto es que los pacientes, por sus circunstancias personales, el servicio decide que no tiene criterio para servir en el centro del sur y entonces nos encontramos con una circunstancia de que tenemos 0 pacientes que mandar a ese centro. Y esa es la circunstancia que comunicamos a la empresa. Cuando se termina el periodo vacacional, lo que comunicamos a la empresa es que tenemos 0 pacientes que poder derivarles y a partir de ahí, las circunstancias son las que se han dado. Yo, sobre todo, sí quiero transmitir el mensaje de absoluto compromiso con la población del sur. No es nuestra intencionalidad de retirar servicios, para nada, absolutamente nada, y encontrarnos mensajes alarmistas como nos hemos encontrado en los medios estos días de se elimina el servicio de hemodiálisis del sur. No es que se elimine, es que no tenemos pacientes que sean compatibles con un servicio de hemodiálisis extrahospitalaria. Es un criterio exclusivamente médico, no es un criterio político, y a mí me toca dar las explicaciones, evidentemente, porque es verdad que se le ha dado explicaciones a los pacientes, se le ha dado explicaciones a los trabajadores, pero es verdad que quizás, no hemos sabido quizás transmitir esa información, también parte nuestra, porque pensábamos que no iba a haber ese revuelo, ese alarmismo, porque es una circunstancia que, ha pasado históricamente en el tiempo de recuperación de pacientes y no pensábamos que fuésemos a tener que recurrir a venir a dar explicaciones. Pero Tomás, vamos a ver, en el sur se hace un concierto, entiendo, con una clínica privada para evitar que esos pacientes se tengan que trasladar al hospital. Pero si la evolución clínica es negativa, desfavorable, obviamente el tratamiento que pueda dar esa clínica, con todos mis respetos a la clínica privada, en ningún modo se asemeja a los recursos que ustedes tienen en el hospital y es el médico el que dice, no, ustedes ya tienen que venir al hospital. Exactamente, y no solamente eso, vamos a ver, el perfil de pacientes que van a una clínica de hemodiálisis, a un club de hemodiálisis externo, no es el de todos los pacientes, es decir, tiene que ser unos pacientes con unas circunstancias especiales. De hecho, ese tipo de clubes están pensados para pacientes vacacionales, es decir, pacientes que se desplazan a la isla, turistas, vienen, están en una situación estable, fuerte, han recibido el permiso de su servicio de hemodiálisis de destino, que les ha dicho, oye, usted váyase de vacaciones y solicite su hemodiálisis externa.
nosotros a ese centro, ¿quiénes enviamos? A aquellos pacientes que están en circunstancias parecidas. Claro. Es verdad que el tiempo va pasando, los pacientes también van envejeciendo, sus circunstancias van cambiando y el servicio del hospital, el servicio de hemodiálisis del hospital lo que hace es mantener una custodia facultativa de esos pacientes y según ve su evolución los va rescatando. Los trae al hospital. De hecho, hay que decir que bueno, actualmente de los 9 pacientes que tenemos del sur de la isla en Fuerteventura, en el hospital, 3 de ellos nunca han pasado por el servicio de hemodiálisis del Hospital del Sur, de hemodiálisis del Sur, y los otros 6 han sido rescatados históricamente a lo largo de diferentes momentos del tiempo del servicio de hemodiálisis del Sur. Es decir, porque han pasado 12 pacientes que históricamente se han ido recuperando y actualmente quedan 6. ¿Cómo se cambia esos números? Bueno, la enfermedad va evolucionando y en principio, a menos que consigas un trasplante que te solucione el problema de la enfermedad renal, pues las bajas pueden ser o por traslado o por fallecimiento. Las familias, cuando ustedes, cuando el criterio médico, no la dirección del área, el criterio médico dice, no, estamos en un momento de su enfermedad que tiene que ser tutelado por el Hospital de Fuerteventura, ¿las familias han puesto alguna objeción? No, generalmente además no corresponde ni a la gerencia ni a la dirección de área, y mucho menos la dirección de área da ese tipo de explicaciones, el servicio de hemodiálisis, que además les explica la casuística, el porqué y la situación de sus familiares. Hay que decir que es un criterio estrictamente médico, además por lo general los rescates muchas veces van acompañados de episodios de otro tipo de tipología, es decir, porque hay que decir que los pacientes que se rescatan no solamente se rescatan por su evolución de la enfermedad renal, también por circunstancias sobrevenidas, por otras enfermedades, porque además son pacientes que por lo general son pluripatológicos, es decir, acumulan otras enfermedades, y ese cóctel de enfermedad renal más otras enfermedades es lo que determina que el servicio los vaya que tenga que ir al hospital a ser tratado. Pero esto tiene toda la lógica, quiero decir, yo aquí le veo todo el sentido común, ¿no? Y nosotros también lo veíamos así. Entonces, si los familiares no se quejan, obviamente, porque se le está dando una mejor asistencia sanitaria y tampoco hay pacientes que se puedan conceder a una empresa privada, que entiendo que también se lleva una contraprestación económica por cada uno de los pacientes, ¿no? Por parte de este tema. Es decir, la empresa tampoco le gustará no tener pacientes, eso está claro. Pero claro, si no hay más pacientes, ustedes tampoco pueden crear pacientes. De hecho, nosotros hemos estado hablando con la empresa estos días intentando un poco ver qué posibilidades de continuidad hay, a pesar de que nosotros no podemos derivarle pacientes. Hay que tener en cuenta también que es una empresa que vive de los privada, ingresos, sí, exacto. Yo sí quisiera transmitir nuestro compromiso con la población del sur. Nosotros seguimos avanzando, no solamente en intentar que la empresa, si es posible que pueda esperar, no sabemos si puede esperar o no, continúe esperando, y luego nosotros nos comprometemos a seguir para adelante con nuestra idea y nuestro proyecto del tema de trasladar la unidad de hemodiálisis al consultorio local de Costa Calma, que ya está en fase de proyecto. Además hay que decir que nosotros también, es verdad que no hemos hecho la presentación del futuro CAE, que esperemos que podamos hacer después de este periodo incierto de las elecciones europeas, que poco menos que nos impiden hacer ningún tipo de presentación de este tipo, pero bueno, sí queremos decir que en ese diseño del CAE se ha incluido un servicio de hemodiálisis hospitalaria, es decir, controlado por el Servicio de Salud y explotado por trabajadores nuestros y llevado directamente por trabajadores nuestros. El CAE, por lo tanto, sí, porque claro, todas estas cuestiones y todas estas quejas pues tienen mucho que ver con lo mismo de siempre, ¿no? Que el sur ha tenido que estar apuntalado gracias a empresas privadas con las que se han llegado a convenios para poder prestar ese servicio, etcétera. Bueno, ha habido entiendo ese sentimiento, remendar, ¿no? Entiendo ese sentimiento, no solamente lo entendemos, estamos absolutamente de acuerdo en la línea de que hay que acercar prestaciones al sur de nuestra isla, estamos trabajando activamente para eso. Tenemos obras y proyectos en marcha relacionados con ese tema, es decir, desde la reforma de Morrojable a esa obra que estamos hablando de Costa Calma, hasta el CAE, que estamos intentando materializar en breve. Yo sobre todo quiero transmitir ese mensaje, no crear alarmismo, porque no hay circunstancias, no hay pacientes desatendidos, no hay pacientes en circunstancias de poder ir al sur que pudiesen ir y que no estemos enviando, sino sobre todo transmitir a la gente que es una circunstancia sobrevenida, que nos hemos encontrado, que tengo que dar explicaciones evidentemente por la parte política y pública, pero que es en todo caso un tema por circunstancias médicas.
Sí, y sí que si no hay pacientes, ustedes, si me permiten, no los pueden pintar. Es decir, es así. Efectivamente. No hay ahora mismo una persona en la zona sur de Fuerteventura que no esté recibiendo un tratamiento de hemodiálisis porque no haya ese servicio. Exactamente. Nosotros lo que sí procuramos a todos aquellos pacientes que por sus circunstancias o sus circunstancias familiares o médicas no puedan ir al servicio de hemodiálisis, les procuramos ambulancias, servicio de ambulancias para que se puedan desplazar al hospital y después del tratamiento devolverlos a su domicilio. Que sabemos que es latoso. Sí, vamos a ver, está clarísimo que el sur de nuestra isla paga un precio por el hecho de estar en el sur. Es verdad que cuando hace 40 años abrimos el Hospital General de Fuerteventura se pensaba en un sistema unipolar, con toda la atención especializada centrada en la capital de la isla. Ese paradigma ha cambiado, es decir, la isla ha crecido, las circunstancias han cambiado y la política de servicios del Servicio de Salud también ha cambiado. Si nosotros creemos en la política de acercar los servicios a la población y fruto de ello es el trabajo que estamos haciendo para que ese CAE se pueda materializar y podamos ver esas prestaciones directamente en la cercanía de la población del sur y que pueda ver, lejos de las promesas que eternamente se les ha realizado, puedan verlas materializadas durante esta legislatura. Bueno, pues ojalá sea así. Del CAE, por lo tanto, hay que embargar la información por el respeto a las elecciones europeas para no hacer grandes proclamas, ¿no? Pero esperemos que sí, que se convierta en una realidad. De hecho, ya estaban en los últimos trámites administrativos de suelo, etcétera, pero también es importante decir que el Gobierno de Canarias dio el visto bueno y ahora lo que toca es materializarlo. Efectivamente. El helicóptero medicalizado. Ese es otro logro que hemos conseguido esta legislatura. En principio el concurso está publicado. Nosotros ya estamos trabajando en la parte interna, la parte de selección de personal, porque si bien el concurso lleva una parte de personal propio que pone la empresa que sea adjudicataria del helicóptero, que es el piloto y el copiloto, la parte sanitaria no corresponde a nosotros y eso conlleva no solamente selección de personal, sino también formación. Y formación porque el manejo de los equipos que a nivel de suelo pueden parecer normales o cuando vuelas a determinada velocidad y con sobrepresión o baja presión, pues hay que manejarlos de otra manera y tener otros parámetros de funcionamiento. En ese sentido, esperemos que en breve sea una realidad y que por fin podamos ver ese tercer helicóptero para Canarias con base en Fuerteventura materializado también. ¿Comparte también las pretensiones de Lanzarote de tener su propio helicóptero medicalizado? Vamos a ver, yo sobre todo yo entiendo la posición de Lanzarote, es decir, eso es un anhelo de nuestras dos islas, es decir, que hemos estado los dos empujando para ver cómo se materializaba, pero yo me quedo más con el mensaje de archipiélago. A mí, lejos de la pugna insular y menos con nuestros hermanos de Lanzarote, yo me quiero quedar con la idea de servicio para el archipiélago. La idea que tiene que trascender de todo esto es que tenemos un tercer helicóptero que va a garantizar la asistencia de todos los pacientes sanitarios del archipiélago, mejorando los tiempos y no viéndonos en situaciones en las que, por desgracia hemos tenido que vivir en el pasado de, situaciones en las que los helicópteros tienen usándose en un momento determinado y tienes que esperar. Efectivamente, que hay veces que ha sido muy difícil tomar la decisión de hacia qué centro. Bueno, la decisión se toma temporalmente, pero una vez que haces el encargo ya está en una labor. Yo me quedo con ese mensaje, es decir, de mejora de la circunstancia general. Para nosotros es un honor tener el helicóptero aquí, pero también hay que decir que, todos nos vamos a beneficiar de esa disminución de tiempos y de esa mejora en cuanto a la dotación de medios materiales. De acuerdo. Tomás Marcial, muchas gracias por venir a aclarar este asunto. Gracias por darme la oportunidad. La verdad que, lo vuelvo a insistir, yo no espero que no se sigan estos mensajes alarmistas porque creo que además que no tiene justificación y lo que sí pedir disculpas a aquellos que se puedan haber sentido afectados por ese sentimiento de abandono por parte del sur, que evidentemente no es intencionalidad ni de esta dirección ni de esta consejería quitarle servicios al sur de nuestra isla. Bueno, y que no se quitan, insistimos, es un tema de que no hay pacientes. No, pero que no la hay en ningún caso. Y sobre todo que estamos trabajando para que sea un servicio propio. Es decir, nosotros sí creemos en el servicio público. Creemos que además cuando hacemos las cosas a través del servicio público las hacemos muchísimo mejor. No lo digo porque no crean en la parte privada, pero creo que creemos que creen en las administraciones y nosotros las cosas y los servicios a la población los hacemos muy bien y en ese sentido tenemos que ir caminando para que las cosas se presten por parte nuestra y esperemos que en breve eso sea una realidad en nuestra isla.
Bueno, pues aclarado el asunto de la hemodiálisis por parte de la Dirección de Área en representación de esos diagnósticos médicos que hicieron que estos pacientes, desafortunadamente por su empeoramiento, tuvieran que ser derivados de una forma ya casi definitiva al hospital de referencia. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ustedes, nos vemos mañana puntuales a partir de las 7:30, primer boletín informativo de Fuerteventura con Samuel Perdomo y a partir de ahí la información. Mañana, por cierto, nos visita Asoma Samen.